Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy con, un amigo de la casa ya, que ha estado en anteriores ocasiones con nosotros y con nosotras por acá, Guillermo Acuña, ahora vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, sociólogo, escritor, ensayista, poeta. Memito, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal, Esteban? Un gusto saludarte, saludar a los amigos y amigas de este programa tan importante y tan visto en nuestra universidad, tan necesario también como espacio de creación de opinión, de opiniones. Y bueno, pues atendiendo tu invitación, que agradezco mucho, Esteban, como siempre, para conversar sobre, bueno, sobre los temas que nos preocupan, no solo a vos y a mí, sino que creo que a toda la comunidad de la universidad y en general a la comunidad nacional también. Gracias, Memo. Y sí, hoy un tema eh, que llena los diarios, llena las redes sociales, llena los noticieros, ¿verdad? ¿Cómo es el resultado que vivimos en las elecciones el pasado 6 de febrero? Las implicaciones, el escenario político que nos puede presentar esto. Y bueno, al final también hablaremos sobre esa segunda ronda que nos arrojó Ujú. el proceso electoral. Eh, Ujú. Memo, tal vez si empezamos por qué te deja a vos este proceso, qué inquietudes, qué análisis también has podido hacer, ¿verdad? Ujú. Respecto al resultado, y ahorita hablamos del comportamiento del electorado. Ujú. Bueno, yo diría, Esteban, que varios elementos con relación al resultado del pasado domingo 6 de febrero, ¿no? En primer lugar, la confirmación de algo que ya se venía tal vez escuchando, oliendo, percibiendo en la sociedad costarricense a nivel sociocultural, que creo que se ha terminado de confirmar a nivel sociopolítico, y es el tránsito, poco a poco me parece, pero ya ahora sí con mayores elementos de esa parte sociopolítica, de una especie de centro, ¿verdad? Ideológico, de una especie de centro ahí en que se mantuvo durante muchos años, pero que poco a poco se fue, eh, digamos, planteando un corrimiento, un desplazamiento hacia la derecha en muchos ámbitos. Y por eso hablaba de la dimensión sociocultural, porque primero se empezó a plasmar, digamos, en ese nivel, digamos, ¿verdad? Y hubo varios elementos que tenían que ver con cuáles, por ejemplo, cuáles derechos la sociedad costarricense estaba dispuesta a transar y cuáles no, ¿verdad? Y cuando una sociedad piensa en no transar algunos derechos, pues estamos asistiendo justamente a un proceso ideológico y práctico y pragmático que hemos visto en otros ámbitos y en otras sociedades como las europeas. Pero lo que las elecciones del domingo 6 de febrero nos dejan como resultado es que a nivel sociopolítico ese proyecto se termina como de cristalizar, ese desplazamiento del centro hacia la derecha, ¿verdad? Porque así estaba planteado, digamos, en el abanico de opciones. Creo que no se nos debe de olvidar que a pesar de que teníamos 25 opciones, ¿verdad? De dónde escoger, yo le llamé a eso la hamburguerización, ¿verdad? O la comborización de la práctica político-electoral costarricense, es decir, se suponía que había dónde escoger, pero no necesariamente usted en un restaurante de comidas rápidas, el hecho de poder escoger lo lleva siempre, digamos, a una mejor comida, ¿no? Y a una mejor resolución alimenticia. Bueno, más o menos este era el juego que estábamos visualizando para el 6 de febrero. Habían varias opciones, pero muchas de ellas se parecían, ¿verdad? En la parte programática, en la parte ideológica, si es que cabe el término,
porque muchas de estas opciones aparecieron inclusive hasta sin discusiones profundas sobre sus propuestas político-ideológicas, ¿no? Y eso me lleva a pensar que aquí hay un elemento relacionado con la forma en cómo la política electoral en Costa Rica se ha ido franquiciando, digamos, por decirlo con esas palabras, ¿no? Se ha ido constituyendo como una franquicia, digamos, o un conjunto de franquicias, ¿verdad? Que a lo mejor no procesan demandas, no llenan expectativas a profundidad. Puede ser que traduzcan algunos enojos, como pareciera que es lo común, no solo en Costa Rica, sino en otras latitudes, ¿no? Y bueno, con esas análisis anticipatorios, Esteban, yo creo que los resultados del pasado domingo 6 de febrero nos llevan a pensar, sí, que estamos ante las puertas de un desplazamiento, y ahora sí, la confirmación de ese desplazamiento del centro hacia la derecha, digamos, en muchas opciones y en muchas propuestas. Lo planteo así. Sé que luego vamos a conversar por ejemplo, sobre el tema de la conformación de la nueva Asamblea Legislativa y también cómo algunos de elementos o algunos aspectos de esos resultados lo que nos muestran es que la sustitución simbólica de propuestas que hubo en el pasado reciente que tenían que ver con liberalismo, digamos, entre comillas, con digamos, la antítesis del Estado, ¿verdad? O la tesis del mercado, por ejemplo, para mencionar dos o tres ejemplos, ¿verdad? Esa sustitución simbólica creo que fue convenientemente traducida por dos o tres agrupaciones que rápidamente entendieron que tenían que llenar ese vacío, digamos, en la sociedad costarricense y se posicionaron bien a través de una interesante trabajo de mercadotecnia electoral, que no la vimos, o sea, no se vio como se veía antes, sino que se observó más bien en otros sentidos, ¿verdad? En otros procesos del juego de los discursos, por ejemplo, el de la retórica. La retórica se trabajó no en los medios de comunicación como lo conocíamos hasta hace pocas elecciones, sino que se trabajó en otros espacios, ¿verdad? Y bueno, ese elemento de sustitución simbólica que hacen estas agrupaciones que llegan al escenario político electoral costarricense, pues plantean también otro resultado de ese domingo 6 de febrero. Sí, eh, ya, ya hace ya para la elección pasada, ¿verdad? Habíamos visto un cierto giro, ¿verdad? A esto, hacia este viraje que vos mencionas hacia la derecha. Ujú. Hace poco salió publicado un artículo de Ilka Tremiño y Adrián Pignataro, ¿verdad? Sobre los jóvenes y el voto por la derecha radical, ¿verdad? El caso de Costa Rica, analizando las elecciones del 2018. Y bueno, ahora yo creo que también vemos un escenario que todavía más inclina. Puede ser, ¿no? Que por ejemplo, el Fabricio Alvarado queda fuera de esa segunda ronda, ¿verdad? Yo creo que era esperable también el debilitamiento de Fabricio, dado que su crecimiento también fue coyuntural, ¿verdad? Ujú. En la vez anterior. Eh, pero también vemos crecimientos de figuras como Eliezer Feisak, ¿verdad? Por ejemplo, y ese discurso que se posiciona, porque hay un discurso sobre la libertad, sobre las libertades, que es resultado seductor. Ujú. Hace poco incluso también me pasaban un enlace de un libro que decía que la resistencia cambió de lado, ¿verdad? O sea, la resistencia ahora es de derecha, algo así se llama el libro, Ujú. ¿verdad? Y Ujú. donde Ujú. más bien se gira, incluso se utilizan algunos elementos propios o elementos discursivos propios de la izquierda, apropiados, ¿no?
pero con otro, claro, con otros fines y otros sentidos, ¿verdad? Ujú. Una sociedad que altamente egoísta y competitiva, ¿verdad? Vamos a llamarle de esta forma, que termina por reflejar, como decía el titular de este artículo que leía, el encabezado, ¿verdad? Que llegaba a titular que ahora ser de derecha era cool, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué es? ¿Cómo se mide esto? La solidaridad se vuelve un elemento que estorba. Incluso hasta sos tonto si te preocupas primero por el otro antes de estar en tus mejores condiciones, en tu gran casa. O sea, ya ni siquiera es la idea de solventar primero algunas necesidades, sino es las aspiraciones más grandes. Hay todo un discurso que está fuerte, que se ha impregnado y que ha posicionado a un gran sector de la población a favor de este Ujú. discurso, lo que a la vez también nos lleva a comprender por qué en diversas generaciones, por ejemplo, la necesidad de ciertas instituciones no es tan relevante, ¿verdad? Porque hay un discurso que se ha venido posicionando y que yo creo que vos nos presentas ahí. Sí, sí, dos elementos sobre esto que estás señalando, Esteban. El primero tiene que ver tal vez con lo más inmediato y con lo que mencionaste con relación al tema de las libertades, ¿verdad? Para cierto sector de población, tal vez un núcleo duro de población, eh, ha sentido que en los últimos 2 años se le ha limitado, digamos, ¿verdad? La posibilidad eh, de toma de decisión, ¿verdad? Y aquí, digamos, habría que hacer ya un esfuerzo mucho mayor de análisis, una quirúrgica de los datos, ¿verdad? Para ver si esos sectores de población, digamos, aglutinan a esos sectores juveniles o más bien son sectores ya de mayores edades, pero siempre con ese sentimiento de que las libertades fueron, ¿verdad? Que les fueron suprimidas, que les fueron limitadas, ¿verdad? Y de alguna manera esto lo captan, digamos, algunas de estas versiones nuevas, ¿verdad? Algunas de estas franquicias nuevas que saltaron a la palestra de la política electoral del 2022 acá en Costa Rica y lo asumen, ¿verdad? Y lo plantean tal cual, ¿verdad? En una de ellas, inclusive en sus anuncios decían, ya no podemos seguir, ya el Estado no nos puede seguir maniatando, digamos, ¿verdad? Y entre otras cosas que decían. Entonces, me parece que también hay una relación directa entre el contexto directo, entre el contexto reciente y, digamos, esta realidad que se tenía que expresar este domingo 6 de febrero. Esa es la primera consideración. Y la segunda tiene que ver con esto más amplio que vos has llamado como la pérdida de solidaridad. Yo le vengo llamando a esto como esa pérdida de nosotros, ¿verdad? Esa pérdida de nosotros colectivo, esa pérdida como de esa, de eso que Anderson llamaba la comunidad imaginada, ¿verdad? Que empezó a difuminar, ¿verdad? Que ahí sí creo que tiene, digamos, alguna relación con un aspecto generacional. Es decir, a muy pocos muchachos jóvenes, los que votaron, por ejemplo, por primera vez, les va a interesar el discurso, la defensa de la institucionalidad pública, porque no lo tienen en su ADN, digamos así, en términos políticos, ¿verdad? Puede ser que en términos prácticos, pues sí, lo hayan experimentado, muchos de ellos, ¿verdad? Son resultado o van a ser resultado de la educación pública, muchas de ellas van a acceder a la salud pública, etcétera, ¿no? Pero ese discurso, la defensa de la institucionalidad, ¿verdad? Defendamos la caja muerte, defendamos, ¿verdad? Otras instituciones, tal vez no lo tienen claro porque ese no es, digamos, su vínculo afectivo, digamos, ¿verdad? No están afectivamente vinculados con esa sensación como de que hay un Estado, ¿verdad? Que te abrazaba, ¿verdad? Que te cuidaba, que te protegía, ¿verdad? Eso ya no, porque eso eclosionó, creo que en los últimos 10, 15 años, por las razones que sean, entre ellas
un discurso antiestatista muy fuerte, ¿verdad? Una agenda mediática de los medios de comunicación empresariales del país que empezaron a apostar mucho por el tema antiestatista, ¿verdad? Por el tema inclusive de lo del anti-empleo público, de las anti-universidades, etcétera. Bueno, todo lo que hemos dimensionado. Entonces, esto de alguna manera tiene relación con ese esquema, con esos esquemas de toma de decisiones, ¿verdad? Esto nos explica por qué, ¿verdad? Digamos, una propuesta, digamos, político partidaria más o menos consistente, yo diría que medianamente madura, ¿verdad? Como el Frente Amplio, digamos, no tuvo el efecto que sí tuvo, digamos, la propuesta de Eliezer Feinsack, la misma propuesta del señor Chávez, ¿verdad? Inclusive hasta, podríamos decirlo así, hasta la misma propuesta del Partido Unidad Social Cristiana, que a todas luces uno pensaba que ya estaba, digamos que ya venía, ¿verdad? Experimentando como esos signos de agotamiento, ¿verdad? De cansancio, ¿verdad? Que casi lo llevan a la inanición, cosa que sí pasó con el movimiento libertario. Al movimiento libertario es a ese espacio al que me referí en la primera respuesta, ¿verdad? Lo sustituyen ahora estas nuevas visiones, ¿verdad? Esta nueva sensación de que aglutinas no solo descontento, por un lado, pero por otro lado aglutinas cierta sensación de que no es el Estado el que te va a proteger, sino que es el mercado y todas sus bondades y todas sus libertades, ¿verdad? Uh-huh. Pues ya tenemos que hacer el primer corte, pero hay que ver unos elementos y vamos a mencionarlos para dejarlos ahí picando para el próximo corte, el próximo segmento. Y es, a ver, bueno, hay una estética, ahora que hablaba de algunos de la campaña electoral, ¿verdad? Hay una estética que podíamos ver en algunos de estos anuncios. Incluso había uno donde parecía una adecuación de la Revolución Francesa, ¿verdad? Con una muchacha corriendo, con una bandera ondeando del Sí, partido sí, sí. político, una voz atrás llamando a la libertad, ¿verdad? Bueno, ese tipo de estéticas también que plagaron el, la campaña electoral y que además tuvieron un impacto. Hay también un elemento discursivo importante que en los debates también dejó de ver algunas cosas y que, por ejemplo, al Partido Unidad Social Cristiana le restó votos, ¿verdad? Que también hay que ver que la falta de elocuencia en los debates Sí, terminó sí. pasando factura, ¿verdad? Y también que, bueno, algunos otros aprovecharon el espacio de los debates para crecer, ¿verdad? Que también es otro de esos elementos particulares. Eh, y además, y este punto me parece que importante porque va muy relacionado evidentemente con lo discursivo y mediático, es que teníamos 25 ofertas, ¿verdad? Un cartón de bingo, dijo mi abuelo, ¿no? Teníamos un 25 ofertas, pero estas 25 ofertas, yo he dicho en algún momento, que más que demostrarnos una democracia saludable, lo que nos demostraba era la incapacidad de ponernos de acuerdo, ¿verdad? Al punto que todos los grupos saltaban con su iniciativa, ¿verdad? Lo que a su vez también podía o fue utilizado estratégicamente por algunos para restar votos a contrincantes, era evidente. Pero al mismo tiempo, o sea, esa incapacidad de diálogo la encontramos en todos lados. Siempre se ha hablado de que los partidos de izquierda se fragmentan y que todos no se ponen de acuerdo, pero ahora encontrábamos 4 partidos de corte de los llamados autoproclamados a sí mismos liberales, ¿verdad? Entonces encontramos 4 partidos que tenían concepciones muy diferentes de cómo debería ser entendido el liberalismo, en que incluso unos les decían a otros que ni siquiera sabían lo que era liberalismo.
¿verdad? Entonces ellos peleándose unos con otros por acá, partidos religiosos diversos, partidos religiosos, un montón de partidos denominados como centro, ¿verdad? 4 también partidos o 3 partidos de tendencia de izquierda, o sea, había un elemento que a la vez también nos puede ayudar a reflejar una sociedad que no se pone de acuerdo, donde el diálogo, y esto es, y también es peligroso, o sea, una sociedad donde el diálogo eh, está quedando de lado. Las redes sociales, que además ya son una bomba por sí solas, ¿verdad? También nos muestran mucho de esto. Y entonces, si sos empleado público, ya inmediatamente tienes una serie de calificativos. Si, ¿verdad? Te dicen que sos un parásito, que sos esto. Si hablas de solidaridad o si hablas de impuestos, ya inmediatamente te transformas en comunista. Si más bien hablas de eliminar impuestos o sos empresario, inmediatamente te transformas en explotador. Si sos empleado privado, pero defiende los intereses de grandes corporaciones, inmediatamente sos un engañado, sos una persona de bueno, etcétera. O sea, lo que viene primero es el insulto antes de la posibilidad de construir cosas. Entonces, bueno, tener 25 candidaturas que terminan, que no tienen el impacto que se podía prever en la asamblea, que eso es otro elemento, ¿verdad? Pero tener 25 candidaturas también representaba mucho de este fraccionamiento social, ¿verdad? En el que estamos, ¿cierto? Pero bueno, vamos a hacer un corte, Memo, porque ya me estaba extendiendo, me estaba emocionando yo con esto, ¿verdad? Y ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Nos acompaña y continuamos conversando con Guillermo Acuña, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, sociólogo, escritor costarricense y un gran amigo que ya es habitual en estos espacios. Memo, bueno, cerrar el bloque anterior haciendo referencia a varios elementos, ¿verdad? Que se nos presentan en esta campaña, esas particularidades de las 25 candidaturas, del fraccionamiento en la sociedad, ¿verdad? Incluso lo violentos que pueden llegar a ser los discursos. Y bueno, también un par de elementos ahí respecto al manejo estético en las campañas y el comportamiento en los debates. Bueno, son muchos elementos que posiblemente no nos va a dar tiempo de abarcar ahorita, pero veníamos hablando de esto y la salud de la democracia, ¿no? O sea, ¿qué tan saludable termina siendo esto para la democracia en Costa Rica? Es muy interesante, Esteban. Que evidentemente hay tantos temas para trabajar, ¿verdad? Recuerdo que en un libro de comparativa histórica que hizo Alberto Torres Rivas sobre Centroamérica, él termina, digamos, de analizar la época exactamente como a mediados de la década de los 2000,
¿verdad? Es su trabajo, denominado La piel de Centroamérica. Y al final hablaba un poco de la robustez de la democracia costarricense y decía algo así parecido de que, bueno, que Costa Rica había logrado encontrar los elementos para zanjar las diferencias y trabajar los consensos, ¿verdad? Claro, Delberto, digamos, dejó ese análisis a mediados de los 2000, justamente cuando empezamos a experimentar un amplio proceso de polarización del cual no nos hemos levantado, ¿verdad? Para mi gusto, la polarización arranca con el siglo, ¿verdad? Y arranca justamente con la pregunta que nos empezamos a hacer, con esa tesis y esa antítesis que nos empezamos a hacer sobre el tipo de sociedad y el tipo de Estado ¿verdad? Que queríamos ser para el futuro, con aquella toda discusión que se da sobre en manos de quién debería estar la comunicación en el país, ¿verdad? Bueno, que se le llama, ¿verdad? Coloquialmente como el combo ICE, ¿verdad? Y que básicamente planteaba, digamos, estas dos tesis, estas dos discusiones, ¿verdad? Sobre en manos de quién, en manos estatales o en manos privadas, ¿verdad? Y bueno, generó múltiples movilizaciones, ¿verdad? Intensas. Creo que fue la última vez, bueno, me parece que fue la penúltima vez, porque la última vez donde vi, por ejemplo, articulado el movimiento estudiantil de colegios, eh, bueno, está esa vez, luego las movilizaciones en el 2007 por el TLC y ya luego las más recientes que hay posibilidades de análisis muchas, ¿verdad? Sobre el tema de la instrumentalización de los muchachos, ¿verdad? Sobre el tema del uso que se hizo de su subjetividad política, etcétera, etcétera. Yo, digamos, con algunas de estas tesis tengo diferencias, pero lo que quería decir era un poco eso, la actuación de este actor. Y también entonces ahí empezamos a encontrar, Esteban, esos rasgos, esos primeros visos de disonancia, digamos, o de polifonía que como sociedad hemos tenido hasta la fecha, ¿verdad? Es decir, y que son bastante coincidentes con justamente con el momento en que como sociedad nos empezamos a volver complejos, ¿verdad? Desde el punto de vista político, es decir, con asambleas legislativas muy fraccionadas, con sociedades que, ¿verdad? Tenemos accesos a cientos de dispositivos de comunicación, pero no nos hablamos, ¿verdad? Y eso es como una paradoja, ¿verdad? Es decir, somos una de las sociedades más comunicadas del planeta, ¿verdad? En términos de disposición de dispositivos, teléfonos, computadoras, etcétera, pero no nos podemos hablar, o no queremos hablarnos, o no sabemos hablarnos. Un ejemplo de lo que estoy señalando es esta última mesa de diálogo que se intentó entre distintos actores para ver si se podía zanjar la disputa con relación al tema fiscal y posterior a esa coyuntura del tema fiscal en Costa Rica, pues el espacio estuvo ahí, pero me parece que el resultado fue incierto, digamos, y fue bastante débil, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, si esto lo llevamos al escenario político electoral, tenemos la consideración de que efectivamente hay ¿verdad? Elementos que trascienden inclusive la política político-partidaria. Efectivamente, hay algunos de estos partidos políticos o franquicias, como le llamo yo, ¿verdad? Que estaban ubicados en el mismo espectro, ¿verdad? Casi que en el mismo color de la paleta, ¿verdad? Para hablar del tema de las paletas de colores, ¿verdad? En el mismo color de la paleta, solo que tal vez la textura era un poquito menos intensa en unos que en otros, ¿verdad? Para un lado y para el otro. Entonces, creo yo que eso, digamos, es expresivo de esta sociedad que no se habla, ¿verdad? De esta sociedad que no, que no se transa, ¿verdad? Ni en lo público ni en lo privado, ¿verdad? El tema que se ha venido, ¿verdad? Abordando desde hace muchos años a la fecha es cómo hacemos para transigir con los procesos de violencia social que hay en el país,
¿verdad? A todo nivel, ¿verdad? Las disputas que se dan en las calles, por ejemplo, o a nivel de puertas para adentro, ¿verdad? Y eso es todo un tema, eso es todo un tema para discutirlo y para trabajarlo, ¿verdad? Pero efectivamente, Esteban, entonces vemos que eso está muy de la mano con ese desgaste de la democracia como sistema, ¿verdad? Hay varias lecturas que se han hecho inclusive desde fuera del país, ¿verdad? En la que apuntan a ese ejercicio, digamos, de desgaste, ¿verdad? Aunque a lo interno se insiste digamos, en defender como la idea de que la democracia costarricense es una democracia robusta, una democracia, digamos, sin fisuras, ¿verdad? Yo eh, quisiera recordar dos elementos que dejó, o dos tareas que dejó la misión de observación de observadores internacionales una vez que se fue luego del domingo 6 de febrero, ¿verdad? Son tareas bastante serias, ¿verdad? Y que ponen en duda como esa robustez de la democracia en Costa Rica. La primera que tiene que ver justamente con cómo hacer para bajar esos niveles de abstencionismo que ahora sí son históricos, ¿verdad? Esa es una. Y la otra tarea que se le dejó a la institucionalidad costarricense en materia democrática es cómo hacer para garantizar el mejor acceso de todas las propuestas políticas a los escenarios de comunicación existentes, ¿verdad? Y eso implica romper con toda ¿verdad? Con toda la estructura que se ha ido generando, sobre todo en los medios de comunicación comerciales, a propósito de a quién invitas o a quién no invitas a un debate, ¿verdad? Eh, Dicho sea de paso, uno de los últimos debates que hubo en uno de los medios de comunicación comerciales, eh, me parece a mí que habían hablado primero de 5 candidatos y luego metieron a un sexto que yo siempre dije que lo metieron por la puerta de atrás, ¿verdad? Dadas las últimas encuestas. Que eso es todo, es otro tema, ¿verdad? La utilización de la encuesta como una herramienta ¿verdad? Desde la cual tomas decisiones, inclusive para armar un debate de esta naturaleza, ¿verdad? Hay muchos temas, inclusive, que saltan a la vista, Esteban. Sí, respecto a estos últimos, bueno, vamos a ver cuántos temas nos salen aquí también, ¿verdad? Pero, por ejemplo, bueno, si tenemos ese tema de los debates, que bueno, en efecto, sí está bien, se puede aceptar a veces el argumento de que 25 personas eran muchas como para, pero, bueno, también previo, por ejemplo, a los últimos debates, ya pasaba esto que vos decías, ¿verdad? O sea, sí había un candidato que en las encuestas no daba ni siquiera el margen de error, pero siempre estaba en los debates. Que por ahí acusaron de que había dinero de por medio para cuál incorporarlo. Bueno, esas eran acusaciones que se daban en los mismos debates. Pero que, bien que mal, al fin y al cabo, también obtiene un porcentaje importante de votos. Entonces uno no sabe, porque aquí sería especular, si es que su posición en los debates, o sea, el haber sido invitado a los debates tuvo este efecto, o que en las encuestas no se visibilizaba el apoyo que realmente tenía. Son dos preguntas que podrían quedar por ahí. Algunos podríamos decir, no, los debates son los que lo posicionaron, pero posiblemente la bancada va a decir, no, ese apoyo ya lo teníamos antes. Los debates nos dieron un poquito, pero ya teníamos eso antes. Entonces, bueno, el argumento va a depender desde quién quiera defender la posición. Pero, adicionalmente a esto, ¿verdad? Nos planteas aquí y esos dos elementos, ¿verdad? Porque, a ver, si pensamos el tema del abstencionismo, bueno, eh, bien publicaba hace unos días Gustavo Román un post de estos de Facebook, en redes sociales, que comparaba la campaña electoral
de que hacía, o la campaña que hacía el Tribunal Supremo de Elecciones hace varios años, cuando decía si no vote, no se queje, ¿verdad? Con la que ahora, y lo que reflexionaba Gustavo era sobre, bueno, es que el abstencionismo, o sea, el no votar, es una posibilidad también dentro del proceso democrático, ¿verdad? Y no se puede tachar el hecho de decir, bueno, si no vota, no se queje, ¿verdad? Porque también el abstencionismo también nos dice, de esas 25 ofertas, ninguna, ¿verdad? Pensemos sobre todo en las zonas costeras con más de un 50% de abstencionismo, ¿verdad? Y yo creo que sería muy, muy barato tratar de esta gente de antipatriota, de irresponsable, de desinteresada. No, si más bien, o sea, hay una protesta abierta, ¿no? Al abandono que se ha sufrido. Entonces, bueno, el tema del abstencionismo nos da y además que hacia una segunda ronda, yo creo que ese abstencionismo va a crecer. No solo porque históricamente ha aumentado, sino que yo creo que va a crecer más de lo que históricamente ha aumentado. O sea, si históricamente ha aumentado un 5%, yo veo un abstencionismo del 50% en esa segunda ronda, atreviéndome a pensar en un porcentaje que se podría dar ahí. Pero luego hay otro elemento respecto al abstencionismo, y es que el abstencionismo es tema cada 4 años, ¿no? O sea, no hay un proceso donde ahora vamos a los medios de comunicación y lo que vos mencionabas, ¿verdad? O sea, no hay un proceso, una responsabilidad que los medios podrían asumir, ¿verdad? Sobre todo, si vamos a una de las últimas encuestas del CIEP que decía que un porcentaje alto de la gente, bastante alto de la gente, respondía que o sea, el medio al que le tenían más credibilidad para informarse sobre las elecciones era la televisión, ¿no? Entonces, también ese resultado de la encuesta del CIEP nos desmonta un poquito la idea de que la cancha era redes sociales, ¿verdad? Porque dos personajes muy posicionados en Twitter, por ejemplo, como Villalta y Eli Feisak, terminan de quinto y sexto, ¿verdad? En la votación, cuando podían haber sido los que ganaban en Twitter, ¿verdad? Pero, o sea, también nos lleva un poco la idea de que aún los grandes medios tienen un peso relevante, tal vez menor, y la credibilidad es mucho menor, y esto es como para otro programa. Pronto vamos a tener una conversación sobre este tema también con un ex candidato, por cierto, ¿no? Eh, pero sí han perdido credibilidad los medios, ¿verdad? Pero mucha gente se sigue informando en ellos para tomar sus decisiones para votar. Y ahí hay una responsabilidad de los mismos también entonces en cómo lidiar con ese abstencionismo, porque al fin y al cabo nos teníamos que hacer una pregunta: ¿a quién beneficia el abstencionismo? Porque si hay un voto protesta del 40% del padrón, y el que gana o llegó al 28%, bueno, pues si todos esos que están diciendo que no quiero ninguno de estos, votaba por el que iba de último, por ejemplo, pues ese que iba de último gana. Y gana en primera ronda. Bueno, entonces, ¿a quién favorece el abstencionismo? Bueno, y otra vez son varias consideraciones, ¿verdad? El abstencionismo, Esteban, es más que un porcentaje, ¿verdad? Es una construcción compleja, es una construcción social compleja, ¿verdad? Y yo concuerdo con tu aseveración sobre que es muy fácil, ¿verdad? Descalificar la conducta abstencionista de plano, ¿verdad? A portas, ¿verdad? Inclusive achacarle elementos, digamos, de irresponsabilidad patriótica o ¿verdad? De mala conducta ciudadana, etcétera, ¿no? Porque si adecuamos un poco la evolución histórica del proceso del abstencionismo, ya es un dato revelador, digamos, ya es un dato que acompaña las últimas elecciones, al menos las 6 elecciones que tenemos en este siglo, las elecciones nacionales, ¿verdad? Nos están dando ese indicador con algunos picos, ¿verdad? Algunos más altos, otros más bajos. Pero si a eso lo acompañamos de una lectura sobre los otros procesos electorales, que son las municipalidades,
¿verdad? Las elecciones municipales, que ahí también el abstencionismo es altísimo, el porcentaje de participación es bajo, ¿verdad? Y entonces tenemos ¿verdad? La legitimación de figuras altamente cuestionables que llegan a asumir puestos de alcaldía. Hemos visto dos claros ejemplos en las últimas semanas de cómo los procesos de alcaldía, digamos, están cruzados por personas ¿verdad? Que no tienen el talante para estar ahí, digamos, para decirlo para decirlo, eh, mm, digamos, muy educadamente, ¿verdad? Bueno, Son personas que no necesariamente tienen la capacidad ni la formación para estar ahí. Son personas que toda su vida han estado en el ámbito de la política y lo político y por eso es que han asumido sus puestos. Además, porque en las elecciones municipales no se necesitan porcentajes válidos para ganar. Es decir, vos puedes ganar con los 5 votos de tu familia si el otro candidato tuvo 4 votos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esto ¿verdad? Aunque los colegas politólogos costarricenses dicen que no hay, si el otro candidato tenía 2 sobrinos menos, perdió. y perdió, exactamente. Los colegas politólogos, al menos los de acá, los del contexto doméstico, dicen, no acostumbran a hacer como esos vínculos entre elecciones nacionales y elecciones locales, y siempre han dicho, no hay que comparar unos con los otros, pero a lo que me estoy refiriendo es al tema de cómo el abstencionismo se ha ido construyendo históricamente y que ha atravesado, digamos, transversalmente los procesos electorales, tanto nacionales como municipales, que va más allá de un porcentaje que tiene que ver con las lógicas de consideración justamente de las personas que se sienten excluidas, que se sienten segmentadas o segregadas, ¿verdad? De un modelo de país o de un país que no les habla, ¿verdad? Que no los llama, que no los convoca, ¿verdad? Que además los tiene de alguna manera, digamos, periféricamente ubicados, ¿verdad? Vos hablabas muy bien, es impresionante ver en el mapa de Costa Rica cómo Punta Arenas, Limón y Guanacaste, ¿verdad? Son de plano los territorios donde mayor concentración de abstencionismo se obtuvo, ¿verdad? Y coincidentemente son eh, los espacios territoriales donde más desigualdades se presentan, más procesos más problemáticas vinculadas con la pobreza y un tercer elemento, y con esto cierro, ¿verdad? Todo el tema de la forma en cómo estos territorios están siendo administrados o gestionados por los poderes fácticos que no necesariamente son los poderes políticos. Muy bien, Memo, vamos a un segundo corte ya para venir al bloque final. Y qué importante esto que señalas. Y viene otro cuestionamiento por ahí y que también podría quedar para quienes nos miran, quienes nos escuchan también. Porque, bueno, no solo en estas elecciones y no solamente en las alcaldías, incluso en las diputaciones, muchas veces se vota por una persona acusada de corrupción, ¿verdad? Probada, Totalmente. probada, ¿verdad? O sea, pero al final la gente te dice, no, pues no importa, ¿no? O sea, hay elementos morales que para ciertos sectores de la población no son tan relevantes, ¿verdad? A la hora de definir su voto. Entonces, a ver, eso también habla mucho de la sociedad como tal, ¿verdad? Porque incluso nos discute mucho sobre el tema de, a ver, si una persona ha sido condenada por corrupción, debería poder, después de un periodo de tiempo, poder optar de nuevo por un cargo público. Sería un cuestionamiento que se podría hacer, ¿verdad? Esto nos lleva a una discusión grande porque podría decir que sí, porque ya se reivindicó, porque cambió, porque etcétera, pero a la vez también nos podría decir, bueno, pero es que si ha beneficiado a sus amigos en un momento que estuvo ahí por millones de millones, ¿será que es conveniente volverlo a tener en un puesto de poder? Bueno, son varios cuestionamientos que vale la pena,
a la hora de pensar en esto y pensar en las razones también. Entonces, ¿cuáles son las razones que pesan a la hora de ejercer el voto? Entonces, pero bueno, vamos a hacer una última pausa y ya regresamos con el último bloque de Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La filosofía política reflexiona sobre diversos temas fundamentales para la convivencia humana: la libertad, la justicia, el gobierno, la igualdad, la democracia, los derechos. Se cuestiona cuándo un gobierno es legítimo y cuáles son sus obligaciones ante la ciudadanía y cuáles son nuestras obligaciones ante el gobierno y ante los demás. Pero no solo reflexiona sobre estos temas, sino que tiene una participación activa dentro de los debates, dentro de las discusiones que se dan en la esfera pública, que tengan que ver con estos temas y con otros que se relacionen con la convivencia misma entre las personas. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con un gran amigo, Guillermo Acuña, vicedecano en este momento de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad, y sobre este tema, sobre el tema de todo lo que nos dejó el proceso electoral que vivimos el pasado 6 de febrero. Memo, un resultado que todas prevíamos en la segunda ronda. Todo el mundo decía, es muy difícil que alguien alcance ese 40% para ganar en primera ronda, pero con un invitado que no todas las personas asumían que iba a estar ahí, como el caso de Rodrigo Chávez, sí el de Figueres, que la mayoría de las personas ya casi que lo habían sembrado en segunda ronda, ¿verdad? ¿Cómo vemos este resultado del crecimiento de Rodrigo Chávez, a pesar de tantos cuestionamientos que se le hicieron? Y bueno, también la pérdida de votos de Linet Saborío, o lo que para algunos no, pero para otros podrán llamar un fracaso estrepitoso de Fabricio Alvarado al no lograr llegar a la segunda ronda, cuando en algún momento él dijo que iba a ganar en primera ronda y iba a tener 20 diputados. Bueno, digamos que antes de las elecciones podemos decir cualquier cosa, ¿verdad? Es igual que antes del clásico, ¿verdad? Se puede decir mucho, ¿verdad? Se puede decir que se va a ganar o se puede decir que se va a jugar bien, pero los Se resultados pierde en el último minuto. pero se pierde en el último minuto y eso duele mucho. Vamos a ver, creo que sí, efectivamente el tema de los balotajes, ¿verdad? De las segundas rondas ya pareciera ser una constante, digamos, en el marco, tal vez para hablarlo en contexto latinoamericano, ¿verdad? Hemos tenido varias contiendas electorales. En cuenta la de Chile, por ejemplo, ¿verdad? Que fue la última en la que hubo una segunda ronda, ¿no? Quizás porque obviamente la gente no está llegando con la suficiente potencia, digamos, a tomar la decisión
en la primera vuelta, ¿no? Evidentemente ya se conocía que había un peso importante, digamos, marcado en la figura del candidato del Partido de Liberación Nacional, cuyo, digamos, cuyo apoyo recibido pareciera ser que es el histórico o al menos el que quedó luego de los resabios de la crisis del partido de los últimos años, donde hubo gente que se fue y que pareciera que no regresó más. Hubo alguna gente que regresó, pero no toda la gente regresó, porque sigue desafecta, digamos, con el partido, ¿no? Y también con el candidato, que eso es algo importante, ¿no? Todos sabemos las tensiones que hay al interior de un partido, ¿verdad? Como el de Liberación Nacional, las fracciones que hay, ¿verdad? Entre el figuerismo, el arismo, aunque pareciera que se hicieron las paces para, para, para trabajar juntos en la contienda electoral y bueno, para muestra el botón el nombramiento del señor Rodrigo Arias como primer lugar por San José, digamos que obviamente resultó electo, ¿no? Pero lo que sí pareciera ser ¿verdad? Como una llegada no planificada, ¿verdad? Es la del otro candidato que resultó con el segundo porcentaje por debajo del pues, obtenido por el señor Figueres. Y aquí hay que hacer varias consideraciones. La primera es que pareciera ser que este candidato logró con su propuesta de comunicación, ¿verdad? Bastante efectiva, bastante llana, muy directa, inclusive su performance como persona, como candidato, a la hora de manejarse, moverse en los debates, por ejemplo, ¿verdad? Esa forma displicente, ¿verdad? Esa forma inclusive hasta un poco, ¿verdad? Pues que mucha gente, digamos, no le cayó tan bien, ¿verdad? Eso pudo haber calado y captado, digamos, ciertos votos. Pero también pareciera ser que con su estrategia de comunicación, que a todas luces se ve que se la manejó o se la manejaron exactamente, digamos, las personas que tiene ahí a su lado, que son especialistas en el tema de comunicación social, en el lenguajes comunicativos políticos, ¿verdad? Pareciera ser que el tema de los enojos y el tema de las demandas de la ciudadanía no satisfecha fueron captados por este candidato y que tal vez no ha sido analizado convenientemente porque no tuvo los mismos efectos de lo que se le llamó el shock religioso de hace 4 años. Para mi gusto hubo un shock de otras magnitudes, no tan potente, ¿verdad? Pero sí con cierta lógica de ganancia para el candidato Chávez, que inclusive digamos, se le volvió a su favor y fue la acusación que permanentemente recibía, ¿verdad? Por parte de otros candidatos, por ciertos sectores de la opinión pública, redes sociales, etcétera, con relación a los hechos que se le imputan, los hechos de violencia sexual que se le imputan cuando él era funcionario del Banco Mundial. Pareciera ser que esto tuvo como el efecto inverso en un cierto sector de población, que también son núcleos duros que se van moviendo, ¿verdad? Que van moviendo sus enojos de una acera a la otra o que van cambiando sus carteles, ¿verdad? Van de un escenario a otro y que van, ¿verdad? Todavía ese núcleo duro me parece que no ha desaparecido, ¿verdad? El del descontento, el de los marcos de desafección con el sistema político imperante, ¿verdad? Inclusive ahora pareciera ser que la tesis que se enfrentan o las tesis que se enfrentan son un partido tradicional, ¿verdad? Un partido histórico tradicional versus un partido nuevo, ¿verdad? Relativamente nuevo o digamos novedoso en su entrada al escenario sociopolítico costarricense, ¿verdad?
con algunas consideraciones que habría que hacer, ¿verdad? Sobre el hecho de que las tesis que ambos tienen sobre el Estado, sobre el funcionamiento de las instituciones, sobre la relación de Costa Rica con los organismos financieros internacionales, por ejemplo, o, ¿verdad? O ese modelo, esos modelos económicos, pareciera ser que los van a encontrar y a eso estamos esperando que suceda, digamos, en las próximas semanas, ¿verdad? Es decir, que se encuentren para ver si se decantan, ¿verdad? Si esas posiciones se decantan. Lo que sí está claro es que, sea cual sea el escenario posterior a la segunda ronda, Esteban, me parece que vamos a encontrar de nuevo una sociedad absolutamente fragmentada y me da la sensación de que todavía más fragmentada que la que tuvimos posterior a al escenario postelectoral del 2018. La Asamblea Legislativa no queda tan fraccionada como hace 4 años, ¿verdad? Es decir, queda con una fracción menos, ¿verdad? 6 fracciones, va a ser compuesta por 6 fracciones, pero lo que sí va a estar clarísimo es que va a haber como esa especie de polarización eh, a partir de esa lectura de sociedad y a partir de esa lectura del escenario costarricense, ¿verdad? Hay como va a haber como dos tesis ahí encontradas, ¿verdad? Otra vez, y creo que eso de alguna manera va a dificultar acuerdos, va a dificultar los diálogos intramuros, ¿verdad? Lo cual quiere decir que otra vez los diálogos van a tener que ser buscados extramuros o a través de otras propuestas de conversación, ¿no? Y bueno, hay una cuestión ahí que presenta, ¿verdad? Por ejemplo, respecto hablemoslo de esta forma, ¿verdad? Esta caracterización de personaje, ¿verdad? A la que tenía que responder cada candidato, porque en efecto, esta postura, ¿verdad? Un tanto altanera, ¿verdad? Que podía tener ese candidato en los debates, incluso presentándose como una autoridad en economía, ¿verdad? Dejándole claro, incluso manifestándole a otros candidatos que si no sabían, ¿verdad? Que tranquilos, ¿verdad? Que les podía explicar, ¿verdad? Esta incluso arrogancia se has, pudo haber sido mal recibida por algún sector de población, pero más bien otro sector de población fue el que se terminó de convencer por eso, ¿verdad? Porque decían es que no es solo el que sabe, sino la mano dura que ocupamos, ¿verdad? Incluso ya se escucha, ¿verdad? La frase de con todo el sesgo que esto tiene, Ujú. que es cuando se dice es que lo que ocupa Costa Rica es un hombre fuerte, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Esta idea, y no estamos hablando, o sea, la idea de hombre es específicamente por el sesgo que se le achaca a esta frase, Sí, ¿verdad? sí, sí, ¿Verdad? sí. Entonces, sí se está, o sea, sí está inclinando, o sea, sí inclinó en su momento la balanza respecto a otros candidatos que no lograron llegar a la segunda ronda, esta posición, ¿verdad? A diferencia de la otra, ¿verdad? Que incluso acudió mucho a TikTok, que acudió mucho a la informalidad, que acudió a tomarse un trago de whisky en media calle, ¿verdad? Que salía bailando, que salían en podcast más informales y que además interesante, ¿verdad? Esa utilización para generar más bien una imagen en lugar de esa seriedad que ya de por sí se le achaca y se le dice que la tiene, también yo también puedo ser, pongámoslo así en términos bien ticos, yo también puedo ser tuanes, ¿verdad? Ajá. Entonces yo también puedo caer bien, ¿verdad? No Ujú. solamente soy el más preparado, no solamente soy el más reconocido internacionalmente, sino además que soy humilde, cercano y caigo bien. Entonces, hay como un manejo de esa construcción del candidato, esa caracterización de personaje que hay ahí, ¿verdad? Que efectivamente, vamos, habría que ver qué va a pasar en esa otra campaña, pero que podría dirigirse. Yo no veo al otro candidato bailando en un video de TikTok, por ejemplo. No, pero bueno, acuérdate que ya bailó en un puente, ¿verdad? Ya bailó Boogie en un puente Ah, bueno, y ya bailó hace algunas campañas atrás. Eh,
cuando en Costa Rica, Esteban, empezó a hablarse sobre el tema de la ingobernabilidad o de los problemas de gobernanza, es decir, que el país, país se estaba volviendo ingobernable, ¿verdad? Y que había que hacer algo, ¿verdad? Empezó a surgir la idea esta de contar con una mano dura, ¿verdad? Que es muy interesante porque nunca se ha dicho si se relaciona esa mano dura con una figura fuerte, ¿verdad? O sea, que vos tengas mano dura puede significar varias cosas, ¿verdad? Pero el último estudio que ha hecho IDESPO, ¿verdad? Que lo publica recientemente, incluyen unas escalas para medir el tema de qué tan proclive está la población hacia el autoritarismo, ¿verdad? Definido así, ¿verdad? Si está usted de acuerdo o en desacuerdo con una figura autoritaria, digamos, que maneja los destinos del país. Y cerca de un 86% estuvieron de acuerdo con esa tesis, ¿verdad? Que es bastante consistente, Esteban, con otras mediciones que se han hecho en el pasado, donde el autoritarismo está ahí, está latente, digamos, el tema que la gente, digamos, piensa que es a partir de una una visión autoritaria que se puede, digamos, echar a andar este país. Entonces, digo esto porque con independencia de lo que pueda pasar en la segunda ronda, o más bien anteponiéndonos a lo que pueda pasar en una segunda ronda, puede ser que mucha gente, digamos, que estemos ante las puertas de que la gente esté pensando que por fin, digamos, se va a cumplir los designios de la política en el sentido de tener una persona que les dice, ¿verdad? Lo que necesitan escuchar y que se los dice de una forma tajante y directa, ¿verdad? Y ahí empezamos a construir, ahí se empieza a construir ese escenario. Entonces, me parece que, bueno, eh, digamos, el desafío está planteado para una sociedad como la nuestra, ¿verdad? Creo que hay muchas cuestiones que considerar de cara a las semanas que nos quedan de aquí a la segunda ronda, Esteban, pero sí me parece que no hay que dejar de lado estas consideraciones, ¿verdad? Este sustrato, digamos, ¿verdad? En las opiniones públicas, ¿verdad? Que parecieran preferir a una figura autoritaria o a una esencia autoritaria, ¿verdad? Que lo saque del atolladero de ingobernabilidad digamos, en los que aparentemente está la sociedad costarricense, ¿verdad? Claro, y es que también reflejo de eso lo que hablábamos de la imposibilidad de diálogo, ¿verdad? Esa imposibilidad de diálogo que muchas veces o sea, la opinión se trata de imponer a la fuerza, ¿verdad? Así es. El que ofende más fuerte, ¿verdad? Muchas veces, si bien sabemos, redes sociales no son claramente el mejor reflejo, ¿verdad? Porque muchas personas son una persona en redes sociales y otra persona en la vida real, ¿verdad? Pero muchas veces también encontramos en las redes sociales esta posición, ¿verdad? Donde el que insultó más fuerte gana la discusión, ¿verdad? No el que argumenta mejor, ¿verdad? Y que, bueno, en algunos momentos se traslada a los actos de violencia en la vida real, ¿verdad? Que también los hemos presenciado. Ahora, bueno, eso también viene también, por ejemplo, una de las campañas que decía, volvamos a tener presidente. ¿Verdad? Porque la idea de la ingobernabilidad también caía en la idea de que el actual presidente no era realmente el que ejercía el poder, ¿verdad? Entonces esta campaña que decía volvamos a tener presidente, ¿verdad? Nos recuerda aquella que en algún momento decía Costa Rica necesita capitán, ¿verdad? Y nos recuerda aquella otra de firme y honesta, ¿verdad? Pero son como momentos, y curiosamente el mismo partido es el que ha hecho las tres campañas, ¿verdad? Así es. Ha venido siempre ante esta idea de crisis, esta idea de la figura fuerte para llevar a cabo lo otro. Y bueno, Memo, se nos va el programa. Hay otro detalle ahí que no mencionamos, que también interesante con la asamblea,
no es algo que pueda pasarse por alto que un partido como el Frente Amplio tenga 6 diputados, cuando lo que tuvo la vez pasada fue 1, ¿verdad? Pero no solo porque ser el partido como tal, sino por la tendencia que tiene, ¿verdad? Porque en algún momento, en este giro que vos mencionabas al principio también, hacia la derecha, bueno, un partido abiertamente de izquierda logra tener una representación importante en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Frente al resto de los partidos, porque el resto de los partidos claramente son de otra tendencia, ¿verdad? Así es. Eso nos da para otro programa, Memo. Pero bueno, Memo, te agradezco muchísimo, te agradecemos un montón el que hayas sacado el tiempo para conversar hoy con nosotros, con nosotras acá sobre este tema. Y bueno, no es la primera y tampoco será la última en la que nos veamos por acá. Muchas gracias, Memo. No, gracias a vos por la invitación, Esteban, y bueno, todo queda por verse. Esperemos a ver qué pasa. Esperemos a ver qué pasa y que, bueno, lo que suceda, que sea lo mejor. No nos queda Así es. más que esperar eso. Y bueno, hoy nos vamos con un clip del cantautor, artista costarricense José Castillo, y esto que se llama It's Just Alright. Esto fue Praxis TV. Hasta la próxima. Chao.